¿Te imaginas lo que significa que un joven de tan solo 15 años, que jugaba videojuegos, que comía helados y que era un genio de la computadora, se convierta en santo? Pues eso está pasando ahora mismo. El Papa León XIV ha tomado una decisión que cambiará para siempre la historia de Carlo Acutis y de toda la Iglesia Católica. Una decisión que muchos esperaban con ansias, pero que nadie se imaginaba que llegaría tan rápido. Y lo más impactante es que no se trata solo de un reconocimiento, sino de un gesto que abrirá un camino nuevo para millones de personas que buscan a Dios en lo cotidiano, en lo simple, en lo digital. Carlo nació en Londres en 1991, pero creció en Milán. Desde pequeño mostró algo especial. A los 3 años pedía entrar a las iglesias para saludar a Jesús. No lo hacía porque sus padres se lo enseñaran, porque ellos ni siquiera eran practicantes. Lo hacía porque sentía algo dentro de sí, y con tan solo 7 años pidió recibir la primera comunión. Desde ese día, jamás faltó a la misa diaria, a la adoración eucarística, ni al rezo del rosario. Él mismo decía: cuando te pones frente al sol, te bronceas, pero cuando te pones frente a Jesús en la Eucaristía, te conviertes en santo. Y mientras tanto, seguía siendo un chico normal. Le gustaban los videojuegos, rodaba películas caseras con sus perros y gatos, programaba páginas web y hasta tocaba el saxofón. No era un joven extraño, ni raro, ni fuera de la realidad. Era como cualquier muchacho, solo que ponía a Jesús en el centro de todo. Por eso sus amigos lo recuerdan como alguien alegre, sencillo, pero firme en su fe. Lo impresionante es la rapidez de su camino a los altares. En otros tiempos, la canonización de un santo podía tardar más de 200 años. En el caso de Carlo, han pasado solo 19 años desde su muerte en 2006 hasta que el Papa León XIV anunció que será canonizado el 7 de septiembre de este año, el primer santo millennial de la Iglesia. Un récord histórico. El Papa ha querido que Carlo sea canonizado junto a otro joven, Pier Giorgio Frassati, quien también destacó por su amor a los pobres y su alegría de vivir. Dos figuras distintas, de épocas diferentes, pero con algo en común: demostrar que la santidad no es un ideal lejano, sino algo posible en la vida diaria. Con esta decisión, León XIV nos está diciendo que la Iglesia necesita santos cercanos, santos que hablen el lenguaje de hoy, que usen Internet, que jueguen fútbol, que rían, que luchen contra sus propios defectos y que aún así vivan con Dios como centro. La tumba de Carlo en Asís se ha convertido en un lugar de peregrinación constante. Miles de jóvenes viajan para rezar frente a él. Y no solo jóvenes, madres, abuelos, personas enfermas, todos encuentran en él un ejemplo. Carlo decía: todos nacen originales, pero muchos mueren como fotocopias. Con esa frase, retaba a quienes lo escuchaban a vivir de verdad, a no conformarse con ser uno más, a buscar el propósito para el que Dios nos creó. Y aquí es donde la decisión del Papa León XIV cobra más fuerza, porque al elevar a Carlo a los altares, nos recuerda que la santidad no se mide por la edad, ni por la fama, ni por los títulos, sino por el amor a Dios y al prójimo. Y lo hace en un momento clave, el jubileo del 2025, cuando millones de peregrinos de todo el mundo están visitando Roma. La canonización de Carlo será, sin duda, uno de los momentos más significativos de este año santo. Pero no todo ha sido fácil. Carlo murió de leucemia fulminante, una enfermedad que apareció de repente y que en apenas unos días lo llevó a la cama de un hospital. Tenía 15 años. Antes de morir, ofreció su sufrimiento por el Papa y por la Iglesia. Ese detalle ha sido interpretado como una señal de su madurez espiritual. Mientras muchos jóvenes se desesperan ante la enfermedad, él sonrió y dijo que ofrecía su dolor para ir directo al cielo
sin pasar por el purgatorio. Eso conmovió a todos los que lo conocieron. Ahora dime, ¿qué joven de esa edad habla así? ¿Qué muchacho de 15 años piensa en ofrecer su dolor por la iglesia? Carlo lo hizo, y ese testimonio sigue sacudiendo conciencias hasta hoy. Muchos se preguntan por qué Carlo Acutis se ha convertido en un fenómeno tan grande en tan poco tiempo. La respuesta está en que su vida fue un testimonio silencioso, pero muy poderoso. No predicaba con discursos largos ni con frases rebuscadas, sino con gestos concretos. A Carlo no le gustaba que nadie hiciera su cama. Decía que las señoras que trabajaban en su casa no tenían por qué cargar con su desorden. Se levantaba temprano para ordenar su habitación y así no dar molestias. Detalles pequeños, pero que reflejan un corazón grande. Con sus primeros ahorros no compró videojuegos ni ropa de moda, sino un saco de dormir para un hombre sin hogar que veía cada día camino a misa. Y así era siempre. Ayudaba en comedores sociales, visitaba a los pobres y nunca hablaba mal de nadie. Para él la caridad no era un adorno, era un estilo de vida, y lo hacía sin anunciarlo, sin esperar aplausos, como si fuera lo más normal del mundo. Un detalle que asombra a muchos es que Carlo dejó un video grabado en su computadora meses antes de morir. En él decía con una serenidad impresionante: «Estoy destinado a morir». Lo dijo sonriendo, con los brazos abiertos, como quien acepta la vida y la muerte con confianza en Dios. Ese video fue descubierto por su madre después del funeral. ¿Cómo es posible que un muchacho de 15 años pudiera hablar de la muerte con tanta paz? Es uno de esos misterios que rodean su vida y que muestran su madurez espiritual. Pero Carlo no solo se destacó por su fe, tenía un talento excepcional para la informática. A los 11 años, empezó un proyecto que cambiaría la vida de miles de personas. Una exposición sobre los milagros eucarísticos en el mundo. Investigó, programó páginas web, recopiló fotos, escribió textos y creó una obra que ha recorrido más de 10,000 parroquias en todo el planeta. Hoy su página sigue activa y es visitada por miles de personas que descubren que la Eucaristía no es un símbolo, sino el corazón de la fe católica. Su madre lo llamaba el pequeño apóstol de la Eucaristía, porque no se cansaba de repetir: «La Eucaristía es mi autopista al cielo». La decisión del Papa León XIV de canonizarlo no es solo un reconocimiento individual, sino un mensaje para toda la Iglesia. Un mensaje que dice: la santidad es posible en el siglo XXI. Es posible en medio de la tecnología, en medio de los videojuegos, en medio del ruido de las ciudades. Carlo no se apartó del mundo. Usó internet, jugó fútbol, fue al cine, disfrutó de pizzas con sus amigos, pero todo lo vivía con Dios. Y eso lo hace un ejemplo cercano, sobre todo para los jóvenes, que muchas veces creen que la fe es aburrida o anticuada. El Papa ha querido que Carlo sea canonizado junto a Pier Giorgio Frassati. Este joven murió hace más de un siglo, también muy joven, a los 24 años, y fue conocido como el hombre de las bienaventuranzas por su generosidad y servicio a los pobres. Que estos dos jóvenes sean declarados santos el mismo día es un gesto profético. Dos épocas distintas, pero el mismo mensaje. Vivir con alegría, con fe y con entrega es posible a cualquier edad y en cualquier circunstancia. La rapidez de la canonización de Carlo es algo sin precedentes. En promedio, en la historia de la Iglesia, se tardaba más de 260 años en proclamar santo a alguien. En su caso, apenas han pasado 19, y eso nos habla de cómo su testimonio ha tocado corazones de manera inmediata. Su tumba en Asís se ha convertido en un lugar de peregrinación donde miles dejan cartas, flores, rosarios y agradecimientos. Entre esos agradecimientos hay testimonios de milagros.
la curación de un niño brasileño de 4 años con una malformación en el páncreas y la recuperación inesperada de una universitaria costarricense que había sufrido un grave accidente. La ciencia no encontró explicación, pero los médicos reconocieron que fue algo extraordinario. Para quienes lo conocieron, Carlo tenía un don especial. Era alegre, tenía amigos, pero siempre se notaba que estaba conectado a algo más grande. Algunos compañeros de clase decían que su sola presencia transmitía paz. Incluso uno de los empleados de su casa, de religión hindú, terminó convirtiéndose al catolicismo gracias a él, porque decía que nunca había conocido a alguien tan joven con tanta bondad. Por todo esto, la decisión del Papa León XIV no solo es impactante, es histórica. Está mostrando que la Iglesia no mira solo al pasado, sino también al presente y al futuro. Canonizar a un joven de jeans, zapatillas deportivas y sudadera es un gesto que dice al mundo: la santidad no tiene uniforme, la santidad es para todos, incluso para quienes viven conectados a una computadora o a un celular. Ahora bien, esta canonización también trae consigo un desafío enorme. ¿Qué significa para nosotros tener un santo millennial? ¿Qué nos está diciendo Dios a través de la vida de Carlo Acutis? Tener un santo millennial cambia las reglas del juego. Hasta ahora, muchos veían a los santos como figuras lejanas, vestidos con túnicas antiguas, viviendo en monasterios o en tiempos difíciles de imaginar. Pero Carlo Acutis rompe con todo eso. Él usaba jeans, sudadera y zapatillas, hacía bromas con sus amigos, veía películas de detectives, jugaba en su PlayStation y era un fanático del Internet. Y sin embargo, vivió como un verdadero discípulo de Cristo. Eso impacta porque nos dice: la santidad no es cosa de tiempos pasados, ni de personas extraordinarias, es para todos. También en el mundo digital. El Papa León XIV lo entendió muy bien. Por eso quiso que su canonización coincidiera con el año jubilar. Porque Carlo habla un lenguaje que los jóvenes de hoy comprenden. Mientras muchos se pierden en las redes sociales, él las utilizaba para evangelizar. Creó una página web donde recopiló más de 160 milagros eucarísticos de 20 países diferentes. Pasaba horas investigando, diseñando, programando, cuando lo fácil habría sido perder el tiempo en videojuegos. No los abandonó porque también disfrutaba jugar, pero tenía claro que lo más importante era poner esos talentos al servicio de Dios. Aquí surge un desafío enorme. Carlo decía: todos nacen originales, pero muchos mueren como fotocopias. ¿Cuántas veces hoy nos dejamos arrastrar por modas que nos hacen perder nuestra identidad? ¿Cuántas veces buscamos likes y seguidores en lugar de buscar lo que de verdad nos hace únicos? Su mensaje es directo: la vida tiene sentido solo si ponemos a Dios primero. Esa frase parece sencilla, pero es un llamado radical para nuestro tiempo. Y no se trata solo de jóvenes. También los adultos mayores, las madres y abuelas que hoy nos escuchan, pueden encontrar en Carlo un ejemplo, porque su vida nos recuerda que lo esencial está al alcance de todos. La misa diaria, la confesión frecuente, la adoración al Santísimo, el rosario, nada de eso es exclusivo para expertos en teología. Es un camino abierto para cualquiera que quiera caminar hacia el cielo. El Papa León XIV, al canonizarlo, está diciendo al mundo: no tengamos miedo de la tecnología, no tengamos miedo de los nuevos tiempos. Lo importante no es el medio, sino el corazón con el que lo usamos. Carlo convirtió su computadora en un púlpito moderno y hoy nos deja la pregunta: ¿cómo usamos nosotros el Internet? ¿Para perder tiempo o para hacer el bien? Pero este reconocimiento también refleja un problema profundo de nuestro tiempo. Hoy, millones de jóvenes viven atrapados en el vacío, en la tristeza, en el aislamiento. El mundo digital, que debería acercarnos, muchas veces
nos deja más solos que nunca. Los psicólogos lo dicen. Nunca hubo tantas personas con ansiedad y depresión como ahora. Y aquí entra el desafío. ¿Cómo lograr que las nuevas generaciones encuentren esperanza en medio de tanta confusión? Carlo nos da una respuesta. La amistad con Jesús en la Eucaristía. Él mismo decía, cuando te pones frente a Jesús en la Eucaristía, te conviertes en santo. No hablaba en metáforas. Para él, ese momento era real, tan real como respirar. Y por eso no dejaba pasar un día sin ir a misa. Esa disciplina, esa constancia, fue lo que moldeó su corazón. Y lo curioso es que no lo hacía con cara triste o aburrida, sino con alegría. Su vida era una fiesta, pero con Dios en el centro. La decisión del Papa León XIV no es solo un reconocimiento a un muchacho piadoso. Es una proclamación que dice, la santidad en el siglo XXI es posible. No importa si tienes 15, 50 o 70 años. No importa si vives en Milán, en Ciudad de México, en Lima o en Madrid. Lo esencial está delante de nosotros, pero muchas veces no lo vemos. Los sacramentos, la misa, la oración. Eso era lo que Carlo repetía como un mantra. Lo esencial está ante nuestros ojos. Y aquí viene lo impactante. Carlo murió el 12 de octubre del 2006, el día de la Virgen del Pilar. No es un detalle menor. La Iglesia siempre ha visto estas coincidencias como señales providenciales. La vida de Carlo estuvo marcada por la Eucaristía y por María, y hasta su muerte parece haber sido un mensaje. Muchos lo llaman el influencer de Dios, porque supo contagiar fe y alegría en medio de un mundo donde lo normal es que los jóvenes se alejen de la Iglesia. Por eso, cuando el Papa León XIV lo inscriba en el libro de los santos, no solo será un día histórico para la Iglesia, será también un mensaje al mundo entero. Sí, es posible ser santo en el presente, en medio de la tecnología, en medio de la rutina, en medio de las luchas diarias. El impacto de la canonización de Carlo Acutis se siente ya en todo el mundo, incluso antes de que llegue el gran día. Miles de jóvenes, familias enteras y comunidades completas han encontrado en él un modelo cercano. Y lo sorprendente es que no es un modelo inventado ni adornado. Es un muchacho real, con alegrías y defectos, con luchas y virtudes, pero que aprendió a vivir cada día con la mirada en Dios. En su tumba de Asís, hoy llamada el Santuario del Despojo, llegan peregrinos de todos los continentes. Allí no solo se reza, también se llora, se agradece y se pide. Se dejan cartas con problemas familiares, enfermedades, súplicas por hijos alejados de la fe o matrimonios en crisis. Y muchas de esas personas regresan a sus casas diciendo que algo cambió en su interior, como si Carlo, desde el cielo, siguiera contagiando esperanza. Un ejemplo que conmovió al mundo ocurrió en Costa Rica. Una joven de 21 años, tras un accidente en bicicleta, quedó al borde de la muerte con un traumatismo cerebral. Su madre viajó hasta Asís. Se arrodilló frente a la tumba de Carlo y le dejó una carta pidiendo por su hija. Ese mismo día, la joven comenzó a respirar por sí sola. Los médicos no podían explicar lo ocurrido. Hoy, esa joven sigue viva y con un futuro por delante. Ese milagro fue reconocido oficialmente por la Iglesia como prueba de la intercesión de Carlo. Otro caso viene de Brasil. Un niño de 4 años sufría una grave malformación en el páncreas. Su familia, desesperada, rezó pidiendo ayuda. El pequeño tocó una reliquia de Carlo y de un día para otro quedó completamente curado. Los médicos revisaron una y otra vez sus estudios y no encontraron explicación. Así se abrió el camino para que Carlo fuera beatificado en 2020. Y ahora, con su canonización, el Papa León XIV no solo reconoce esos milagros, sino que presenta a Carlo como un modelo de vida para el mundo entero. Lo que sorprende es que Carlo no hizo cosas extraordinarias en apariencia. No fundó una congregación,
No escribió libros de teología, no viajó por el mundo predicando. Vivió como cualquier joven de hoy. Iba a la escuela, comía pizza, jugaba fútbol, tenía amigos, pero la diferencia estaba en cómo vivía cada detalle, con un corazón encendido en amor a Dios. Para las familias, Carlo es un recordatorio de que la santidad comienza en lo pequeño. Su madre, Antonia Salzano, cuenta que antes de tener a Carlo, ella era una mujer alejada de la fe, alguien que apenas había ido a misa unas pocas veces en su vida. Fue gracias a su hijo que redescubrió la presencia de Dios. Ella misma lo dice: Carlo fue mi salvación. Y esto toca profundamente a las madres y abuelas que nos escuchan, porque demuestra que incluso un niño puede ser instrumento de conversión para toda una familia. En cuanto a los jóvenes, Carlo rompe la idea de que la fe es aburrida o está pasada de moda. Él programaba páginas web, hablaba varios idiomas, le gustaban las películas de detectives, usaba jeans y sudadera. No tenía miedo de ser diferente, pero tampoco pretendía ser un raro. Simplemente vivía su fe en lo ordinario, y eso lo convirtió en extraordinario. El Papa León XIV ha dicho que canonizar a Carlo es también una forma de hablarle al mundo digital, porque hoy, más que nunca, necesitamos voces limpias en Internet. Carlo entendió que la computadora podía ser un arma de doble filo, un lugar de distracción y pecado, o una herramienta para evangelizar. Y él eligió lo segundo. Por eso se le llama patrón de Internet, porque mostró que la tecnología puede ser un puente hacia Dios. Pero no nos engañemos, esta canonización también es un desafío para la Iglesia. Nos obliga a preguntarnos: ¿estamos realmente acompañando a los jóvenes en sus dudas, en sus búsquedas, en sus problemas? ¿O simplemente los dejamos navegar solos en un mar de información sin brújula? Carlos se convierte en esa brújula, no desde un pedestal, sino desde la sencillez de un muchacho que amaba a Dios. Y lo que más conmueve es que él mismo ofreció su vida por la Iglesia y por el Papa. En sus últimos días de enfermedad, con el dolor de la leucemia que lo consumía, Carlo dijo: ofrezco todo mi sufrimiento por el Papa y por la Iglesia. Ese gesto es hoy más fuerte que nunca, porque nos recuerda que la fe verdadera siempre se entrega por los demás. La canonización de Carlo Acutis, junto a Pier Giorgio Frassati, decidida por el Papa León XIV, marcará un antes y un después. Será un mensaje a las familias, a los jóvenes, a los sacerdotes, a todos. La santidad no es un lujo ni una rareza, es un camino abierto, y Carlo es la prueba viva de ello. Lo que más sorprende de Carlo Acutis es que, siendo un muchacho común y corriente, vivió cosas que parecen sacadas de una película. Desde pequeño mostraba una sensibilidad espiritual fuera de lo normal. A los 4 años, después de la muerte de su abuelo, le dijo a su madre que había tenido una visión de él y que necesitaba oraciones porque estaba en el purgatorio. ¿Cómo un niño de esa edad podía hablar de esas cosas con tanta claridad? Ese detalle, que parece increíble, fue recordado muchas veces por su madre como una muestra de que Carlo veía la vida y la muerte con los ojos de la fe. Otro dato curioso es que Carlo predijo que su madre tendría mellizos. En ese momento parecía imposible, porque ella tenía más de 40 años. Sin embargo, en 2010 nacieron sus hermanos, Francesca y Michele. Él lo había anunciado antes de morir, como si de alguna manera ya supiera que su familia no se quedaría sola. También dejó escrito en su diario que moriría joven y que estaría destinado a dar fruto desde el cielo. Incluso grabó un video poco antes de enfermar en el que decía con serenidad: «Estoy destinado a morir». Lo dijo sin miedo, con una sonrisa. Hoy, ese video se conserva como un testimonio que estremece a quienes lo ven. Y si hablamos de rarezas, no podemos olvidar su cuerpo.
Cuando fue exhumado en 2019, 13 años después de su muerte, su cuerpo fue encontrado en un estado muy íntegro. No estaba intacto como en las leyendas antiguas, pero sí conservaba sus órganos y su apariencia casi completa. Lo más impactante es que fue vestido con jeans, sudadera y zapatillas deportivas, y así se expuso a los fieles en Asís. La primera vez en la historia que un beato fue presentado con ropa de joven del siglo XXI. Esa imagen recorrió el mundo entero y se convirtió en símbolo de cercanía. Carlo no era un angelito perfecto. También tenía luchas. Le encantaba la Nutella y los helados, y tuvo que aprender a controlarse. Anotaba en un cuaderno sus avances en virtudes, cómo trataba a sus padres, si obedecía a tiempo, si ayudaba en casa. Incluso reconocía que a veces hacía demasiadas bromas en clase y molestaba a sus profesores. Su lucha era constante, porque quería ser mejor en lo pequeño. Y lo decía claramente: ¿de qué sirve ganar 1000 batallas si no puedes vencerte a ti mismo? La verdadera batalla está dentro de nosotros. La decisión del Papa León XIV de canonizarlo también resalta esa parte. Carlo no era perfecto, no era un ángel, era un muchacho de carne y hueso, con tentaciones y defectos, pero que se levantaba una y otra vez con la fuerza de la fe. Eso lo hace cercano, porque cualquiera puede mirarse en él. Un detalle casi desconocido es que Carlo ofreció su enfermedad por el Papa y por la Iglesia. Lo repitió varias veces en sus últimos días. Es como si desde su cama de hospital estuviera sosteniendo espiritualmente a toda la Iglesia universal. Y lo hizo sin dramatismos. Los médicos quedaron impactados por la paz con la que aceptaba cada dolor. Una doctora que lo atendió, que además padecía cáncer, confesó que la serenidad de Carlo le dio fuerzas para enfrentar su propia enfermedad. Y aún hay más. Carlo grababa videos caseros con sus perros y gatos, inventaba historias de detectives y soñaba con ser programador profesional. Lo extraordinario es que supo unir todo eso con su fe. Su exposición sobre los milagros eucarísticos, creada con apenas 11 años, sigue siendo usada en miles de parroquias del mundo. La tecnología, que para muchos es un peligro, para él fue un arma de evangelización. El Papa León XIV ha repetido varias veces que Carlo representa un nuevo estilo de santidad. Un estilo que no aparta a los jóvenes del mundo, sino que los invita a vivir en medio de él con el corazón limpio. Y esa es la parte que más impacta. Carlo no se refugió en un convento, no se aisló, no se escondió. Vivió la santidad en las calles de Milán, en la escuela, en su computadora. Eso es lo que lo hace tan poderoso para nuestro tiempo. Ahora, con su canonización, llega el momento más esperado. Su nombre quedará inscrito para siempre en el libro de los santos. Y no solo eso, el Papa León XIV lo presentará como modelo para toda una generación. Un santo de jeans y computadora. Un santo que juega, ríe, programa y al mismo tiempo se convierte en un testigo de lo eterno. Lo que está a punto de ocurrir con Carlo Acutis no es simplemente una ceremonia en la Plaza de San Pedro. No se trata solo de palabras solemnes ni de un protocolo del Vaticano. Lo que veremos el 7 de septiembre será un grito de esperanza al mundo entero. Será el Papa León XIV levantando la voz para decir que la santidad es posible hoy, aquí, en nuestra vida de todos los días. Piénsalo bien, Carlo murió con apenas 15 años. La mayoría a esa edad está pensando en el futuro, en qué estudiar, en salir con amigos, en descubrir la vida. Carlo también pensaba en todo eso, pero con una diferencia. Sabía que cada paso debía llevarlo a Dios. Él decía: la tristeza es mirarse a uno mismo, la felicidad es mirar a Dios. Y en esa frase hay una clave que todos necesitamos. ¿Cuántas veces hoy nos sentimos vacíos por buscar solo nuestro bienestar? Carlo nos recuerda que la verdadera alegría no está en acumular, sino en dar. No está en mirarnos al espejo
sino en mirar al cielo. El Papa León XIV, al canonizarlo, está enviando un mensaje que rompe con las excusas. Porque muchas veces pensamos que ser santo es imposible, que es algo para gente muy especial, para religiosos en conventos o para misioneros en tierras lejanas. Pero Carlo demuestra lo contrario. La santidad está en la vida diaria, en hacer la cama sin que te lo pidan, en compartir la comida con quien tiene hambre, en apagar el celular unos minutos para rezar un rosario. Y al elevarlo a los altares, la Iglesia nos está diciendo, si Carlo pudo, tú también puedes. Y aquí está lo más fuerte. Carlo será el primer santo millennial de la Iglesia. Esto no es un título vacío. Significa que, en un mundo donde los jóvenes muchas veces son criticados por vivir pegados a la tecnología, Carlo muestra que esa misma tecnología puede ser usada para Dios. Internet, que tantas veces esclaviza, en sus manos se volvió un medio para evangelizar. Ese es el mensaje profético. No temamos al presente, no tengamos miedo de los cambios. Lo importante no es el medio, lo importante es el corazón. Por eso, cuando la plaza de San Pedro se llene de peregrinos, no será solo un acto de fe, será un acto de revolución espiritual. Imagínalo, cientos de miles de personas, jóvenes y adultos, familias enteras, viendo cómo un muchacho con jeans y sudadera es proclamado santo. Ese día se derrumbarán muchas barreras, se derrumbará la idea de que la fe es antigua, se derrumbará la idea de que la santidad no tiene nada que decir a nuestro tiempo. Carlo será proclamado santo en pleno siglo XXI, y eso quedará grabado en la historia de la Iglesia para siempre. Y aquí entra la pregunta más importante. ¿Qué significa esto para ti? Porque la canonización no es un espectáculo para mirar desde lejos, es una invitación personal. Carlo no vivió para sí mismo, vivió para dejar huella. Y ahora, desde el cielo, sigue repitiendo su frase. Todos nacen originales, pero muchos mueren como fotocopias. Esa frase no es solo para jóvenes, es para todos. Porque cada día podemos elegir ser una copia de lo que dicta el mundo o ser originales, siendo lo que Dios pensó para nosotros. La decisión del Papa León XIV es, en realidad, un desafío para toda la Iglesia. Nos pone frente a un espejo y nos pregunta, ¿y tú? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Estás caminando hacia el cielo o hacia un vacío sin sentido? Carlo, con sus 15 años, nos muestra que el camino es claro. La Eucaristía, la oración, la caridad. 3 cosas simples, pero capaces de cambiarlo todo. Por eso este momento es tan emocionante, porque no es solo un recuerdo del pasado, es un llamado al presente. El Papa querido que sea en este jubileo, en este año en que millones de peregrinos caminan a Roma buscando un signo de esperanza. Y el signo está aquí. Un joven de nuestro tiempo, uno de los nuestros, que supo vivir con alegría y fe. El 7 de septiembre no será solo un día histórico para la Iglesia. Será un día en que el cielo se abrirá un poco más para mostrarnos que la santidad no es un ideal lejano, sino un camino cercano. Y todos, absolutamente todos, estamos invitados a recorrerlo. Carlo no solo cambió la vida de su familia, también está cambiando la vida de miles de personas que nunca lo conocieron en persona. Su historia se ha convertido en una semilla que germina en corazones de todo el mundo. Y lo más hermoso es que esas semillas no nacen en grandes templos, sino en lo ordinario de cada día. Hay testimonios de jóvenes que, después de conocer su vida, dejaron la adicción a la pornografía o a los videojuegos excesivos porque entendieron que estaban gastando su vida en cosas vacías. Otros volvieron a la misa dominical después de años, inspirados por la disciplina de Carlo de comulgar todos los días. Y no solo son jóvenes. Muchas madres, abuelos y adultos mayores cuentan que, gracias a él, redescubrieron la importancia del rosario, de la adoración eucarística y de la confesión frecuente. La madre de Carlo, Antonia Salzano,
Lo repite una y otra vez. Carlo fue un maestro de vida y de fe. Ella misma, que antes no practicaba la fe, terminó transformada al ver el ejemplo de su propio hijo. Allora dice, allora. Sulla, allora dice, allora. Y esto toca muy hondo porque nos recuerda que nadie está demasiado lejos para volver a Dios. Si una madre que iba pocas veces a misa pudo reencontrar su fe gracias a su hijo, ¿qué no podrá hacer Dios con nosotros si nos dejamos inspirar por su ejemplo? Carlo tenía una claridad sorprendente. Decía, la tristeza es mirarse a uno mismo, la felicidad es mirar a Dios. Y esas palabras siguen sacudiendo corazones. En un mundo donde la tristeza y la ansiedad parecen gobernar, Carlo ofrece una receta sencilla: mirar hacia arriba, no encerrarse en los problemas, sino abrir los ojos a la presencia de Dios en lo cotidiano. El Papa León XIV, al canonizarlo, no solo lo está reconociendo como santo, está levantando un faro para iluminar a las generaciones actuales y futuras, porque Carlo no se quedó en el pasado, su mensaje sigue vivo. Cada vez que alguien entra a su página de milagros eucarísticos, cada vez que alguien reza en su tumba, cada vez que alguien lee su historia, la fe vuelve a encenderse. Y aquí está lo impactante. Carlo era apasionado de la tecnología, y si viviera hoy, seguramente tendría un canal de YouTube, una cuenta en TikTok o en Instagram, y usaría todo eso para hablar de Jesús. No lo haría con discursos aburridos, lo haría como siempre lo hizo, con creatividad, con alegría y con sencillez. Por eso lo llaman el influencer de Dios, porque entendió que lo importante no es el medio, sino el mensaje. Este detalle es fundamental para las familias de hoy. Muchos padres temen que el Internet y los celulares se conviertan en una amenaza para sus hijos. Carlo demuestra que pueden ser lo contrario, una herramienta para evangelizar, para conectar con lo bueno, para acercarse a Dios. Y al hacerlo santo, el Papa León XIV está lanzando un mensaje de confianza. No hay que huir de la tecnología, hay que transformarla con el bien. Pero el impacto no termina ahí. Hay testimonios impresionantes de conversiones gracias a Carlo. Un empleado hindú que trabajaba en su casa pidió el bautismo porque decía que había visto en él una fe tan viva que lo contagió. En Brasil, el niño curado de su enfermedad ahora cuenta su historia como un milagro de vida. En Costa Rica, la joven que volvió a la vida después de su accidente es una señal viviente de que la intercesión de Carlo sigue activa. La canonización de Carlo es, en realidad, un espejo para cada uno de nosotros. Nos obliga a preguntarnos qué hacemos con nuestros talentos. Carlo podía haber gastado su inteligencia en hacerse rico o famoso, pero eligió usarla para servir a Dios. ¿Y nosotros? ¿Cómo usamos nuestro tiempo, nuestras habilidades, nuestra vida? El 7 de septiembre, cuando el Papa pronuncie solemnemente su nombre como santo, no será solo un acto religioso. Será como escuchar a Carlo mismo diciendo: no pierdan el tiempo, Dios nos espera a todos y el camino es más sencillo de lo que creen. Lo más hermoso de Carlo es que nunca complicó la fe. Él sabía que todos, sin importar la edad, podíamos acercarnos a Dios con gestos sencillos. Por eso sus enseñanzas son tan fáciles de aplicar en la vida cotidiana. Uno de sus hábitos más constantes era la misa diaria. Y muchos podrían pensar: eso es imposible, tengo demasiadas cosas que hacer. Pero Carlo lo veía diferente. Decía: ¿de qué me sirve llenar mi agenda si no lleno primero mi alma? Por eso, invitaba a todos a empezar el día con Dios. Tal vez no siempre podamos ir a misa entre semana, pero sí podemos dedicar unos minutos de la mañana para ofrecer el día, rezar un Padre Nuestro o leer una breve cita del Evangelio. Otra práctica que Carlo amaba era el rosario. No lo rezaba como una obligación, sino como un descanso.
un momento de paz. Hoy, muchos ancianos que se sienten solos encuentran compañía en esas cuentas que van pasando entre los dedos. Carlo decía que el rosario era el hilo que conecta el corazón de la tierra con el cielo. Y cuánta razón tenía. Quien lo reza siente esa paz. También enseñaba a no desaprovechar el tiempo, aun cuando jugaba con sus amigos, cuando estudiaba, cuando navegaba en internet, lo hacía con conciencia. No se trataba de vivir aburrido o encerrado, sino de vivir despierto, sabiendo que cada cosa que hacemos puede ser una oportunidad para amar. Y aquí está una lección que toca especialmente a quienes escuchan este mensaje. No importa la edad que tengas. Carlo murió joven, pero su ejemplo no es solo para jóvenes. Es para todo aquel que se siente cansado, triste o sin rumbo. Él nos recuerda que siempre hay tiempo para volver a Dios, que nunca es tarde para empezar de nuevo, y que el cielo no es un sueño lejano, es una meta real, alcanzable, y está al alcance de todos. El Papa León XIV ha querido resaltar eso en sus homilías recientes, que Carlo no es un santo lejano, sino cercano, que nos entiende porque vivió en un mundo muy parecido al nuestro, con computadoras, con internet, con tentaciones modernas, pero en vez de dejarse arrastrar por lo superficial, eligió lo eterno. Y aquí está lo más inspirador. Carlo tenía un lema que repetía siempre: todos nacemos originales, pero muchos mueren como fotocopias. Con esas palabras quería decir que Dios nos hizo únicos, irrepetibles, y que no podemos vivir copiando lo peor del mundo. Al contrario, estamos llamados a dejar una huella, a marcar una diferencia. Esa frase, sencilla pero poderosa, debería ser recordada cada mañana. ¿Qué huella voy a dejar hoy? ¿Qué palabras voy a decir que inspiren? ¿Qué acción puedo hacer que acerque a alguien más a Dios? Carlo no hizo milagros en vida, pero su vida entera fue un milagro de coherencia y amor. Por eso, cuando lo veamos canonizado, debemos entender que no se trata solo de aplaudir un momento histórico, sino de asumir un reto personal. Carlo nos invita a ser santos de lo cotidiano, en la cocina, en el trabajo, en la familia, en la enfermedad, en la vejez. No se necesitan cosas extraordinarias para ser santo, solo se necesita amar. Y es aquí donde la enseñanza de Carlo se convierte en un regalo, porque amar es algo que todos podemos hacer, y en cada gesto de amor Dios se hace presente. Roma amaneció distinta aquel día. Desde la madrugada, miles de peregrinos se reunieron en la plaza de San Pedro. Había banderas de todos los países, pancartas con el rostro sonriente de Carlo y familias enteras que habían viajado durante días solo para estar allí. Era como una gran fiesta, pero también un encuentro de oración cargado de emoción y silencio reverente. El Papa León XIV, con paso solemne, salió al altar mayor. Sus ojos, que tantas veces han visto sufrimiento, injusticias y dolores del mundo, se iluminaron al pronunciar el nombre de Carlo Acutis. Y en ese instante, con palabras claras y firmes, lo declaró santo de la Iglesia. Las campanas repicaron, los aplausos estallaron, y muchos no pudieron contener las lágrimas. No era solo la historia de un muchacho que murió joven, sino el triunfo de un testimonio que seguía vivo en millones de corazones. Era el mensaje de que la santidad no está reservada a unos pocos, sino que es un camino abierto para todos. El Papa, en su homilía, lo expresó con fuerza. Carlo nos recuerda que la fe no es un adorno, sino el motor de la vida. Que no importa la edad, todos estamos llamados a vivir con coherencia, con esperanza y con amor verdadero. Sus palabras no solo hablaban de Carlo, hablaban de cada persona presente, de cada familia que escuchaba en sus casas, de cada anciano que seguía la transmisión en televisión. En ese momento, el mundo católico se sintió unido. Desde México hasta Filipinas, desde España hasta Perú,
En hospitales, iglesias, plazas y hogares, todos celebraban a un joven que había sabido usar incluso lo más moderno Internet, computadoras, redes para anunciar lo más eterno, el amor de Dios. Lo que conmovió aún más fue el silencio profundo que siguió después de los aplausos. Un silencio lleno de fe, donde cada quien, en lo más íntimo de su corazón, se preguntaba, ¿y yo qué estoy haciendo con mi vida? ¿Estoy caminando hacia Dios como Carlo lo hizo? Esa canonización no fue solo un acto litúrgico, fue un llamado. El Papa León XIV lo sabía y por eso insistió. La santidad no es un privilegio de unos pocos, es la vocación de todos. Carlo lo entendió y nos lo recuerda hoy. La figura de Carlo, levantada como santo, no fue un final, sino un comienzo, el inicio de una nueva ola de fe entre los jóvenes, de esperanza entre los ancianos, de fuerza en quienes sienten que ya no tienen nada que dar, porque Carlo demostró que siempre se puede amar, que siempre se puede creer, que siempre se puede sonreír, aunque la vida sea corta. En la plaza de San Pedro, los rayos de sol caían como un abrazo divino sobre la multitud, y en ese instante parecía que Carlo mismo, desde el cielo, sonreía satisfecho. Su misión había dado fruto. Su mensaje no se apagaba, se multiplicaba. La canonización de Carlo Acutis marcó un antes y un después en la Iglesia. No fue solo un reconocimiento oficial, fue un testimonio vivo de que en pleno siglo XXI todavía es posible vivir la fe con radicalidad, con alegría y con sencillez. El Papa León XIV lo entendió y lo quiso dejar claro al mundo. Carlo es un modelo cercano, alguien con quien los jóvenes, los adultos y hasta los ancianos pueden sentirse identificados. Al final de la ceremonia, el Papa se detuvo unos segundos frente a la imagen de Carlo. Lo miró con una ternura que conmovió a todos y, con voz pausada, añadió, Carlo nos recuerda que la santidad es posible en lo cotidiano. No necesitamos hacer cosas extraordinarias, sino vivir lo ordinario con un amor extraordinario. Esa frase resonó como un eco en millones de corazones, porque todos, sin importar la edad, la salud o la condición, podemos dar un paso más hacia la santidad en lo que hacemos cada día, en la manera de tratar a los demás, en la paciencia en medio de la enfermedad, en la esperanza que transmitimos en medio del dolor. Para muchos, aquella canonización fue un renacer espiritual. Personas que habían dejado de rezar volvieron a hacerlo. Familias divididas encontraron un motivo para reconciliarse. Enfermos hallaron consuelo en el ejemplo de Carlo. Y jóvenes descubrieron que Internet no tiene que ser un enemigo, sino un aliado, cuando se usa con sabiduría. El Papa León XIV cerró con una invitación concreta. Que todos los que hoy celebramos a Carlo nos comprometamos a vivir con mayor fe, a confiar más en Dios y a recordar que la verdadera riqueza está en el cielo. Sus palabras fueron como una luz que se extendió desde Roma hasta los rincones más humildes del planeta. Carlo Acutis dejó de ser solo un muchacho de Milán para convertirse en un faro de esperanza universal. Y su historia, unida a la voz firme y cercana del Papa, seguirá inspirando a generaciones enteras que buscan sentido en medio de un mundo lleno de incertidumbres. Hoy, su vida nos recuerda que la fe no pasa de moda, que el amor nunca se apaga y que la esperanza siempre florece, incluso en medio del dolor. Así, mientras las campanas de San Pedro seguían sonando y la multitud se dispersaba poco a poco, quedaba grabada una certeza en el corazón de millones. Carlo ya es santo, pero también es compañero de camino, un amigo del cielo que, junto al Papa León XIV, nos señala la misma dirección: vivir con fe, vivir con amor, vivir para Dios.